¿Cómo están, amigos de Contracorriente? Hoy nuevamente para llevarles el box semanal, esperando que hayan tenido una grandiosa semana, bendecida, y que Dios haya podido hablar a sus vidas. Después del tema Filtrando mi vida de la semana pasada y que tuvimos varias incertidumbres, cómo iba a ser este tiempo de cuarentena y en qué íbamos a quedar, el presidente nos mandó la sorpresa que tenemos un mes más, pero ya estamos, como quien dice, cada uno bailando con su pañuelo, ¿no? Y justamente el tema que habíamos tocado diciendo a nivel de filtrar nuestras vidas, ¿no? Que cada uno pueda ver qué nos conviene y cómo andamos al día a día. Y como todos los lunes, tenemos a Daniel Aucejo que nos está compartiendo el devocional de la semana. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, Sebas, a todos los chicos de Contracorriente, bendecidos y pues felices de poder estar una semana más aquí con ustedes. ¿Qué nos tienes preparado para hoy día o con quién nos quieres Bien, compartir? el día de hoy quería poder que podamos meditar un poco en la palabra de Dios, un libro que de repente hemos leído poco, ¿no? O hemos escuchado poco, que es el libro de Eclesiastés, ¿no? Que es escrito por el rey Salomón. Y he llamado a este tiempo o a este devocional viviendo sin reservas, ¿no? Sin restricciones. ¿Por qué? Porque justamente el libro de Eclesiastés nos va a narrar en sus 12 capítulos cómo es que este predicador, que es el mismo Salomón, nuestro mismo rey, empieza a buscar cosas que puedan de una u otra manera llenar su vida o satisfacer su vida, ¿no? Empieza con buscando de repente en el alcohol, en las fiestas, incluso en el sexo, en muchas cosas. Ustedes van a, si tienen el tiempo para poder leerlo, y van a darse cuenta que él vivió su vida sin ninguna reserva, sin ninguna restricción. No le dijo no a nada, ¿no? Entonces, el día de hoy queremos meditar un poco de ello en la palabra del Señor y vamos a empezar leyendo en el capítulo 12 de Eclesiastés, que justamente es como un resumen o una parte final, luego de que este rey Salomón ya lo ha visto todo, ya lo ha disfrutado todo. Vamos a leer un poco qué es lo que él nos quiere decir como un consejo final. Recordemos también que Salomón ya en esta época es una persona ya adulta, ya anciana, ¿no? Muchos dicen que esto fueron sus últimos escritos, ¿no? Y pues vamos a ver qué es lo que nos aconseja esta persona. Dice en el versículo 12 del capítulo 12, dice, pero tú, hijo mío, date por advertido. Son infinitas las opiniones que pueden expresarse. Su estudio puede prolongarse eternamente y volverse gran fatiga. Y esta es mi conclusión definitiva. Teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es lo más importante para todo hombre y mujer, porque Dios nos juzgará por cuanto hacemos, inclusive lo oculto, sea bueno o sea malo. Yo te pregunto, ¿por qué crees que como jóvenes vivimos a la libertad diaria o por qué justamente vivimos con estas banalidades seguidamente, ¿no? Porque el mundo nos corrompe, porque la presión del grupo que hay detrás de esto es nuestro, o bajo el reflejo de Salomón, ¿cuál fue el caso en sí, ¿no? Claro, buena pregunta, ¿no? Yo creo que cuando estamos en la etapa de la adolescencia, de la juventud, estamos en un momento donde ya dejamos de ser niños, donde ya dejamos de estar bajo el cuidado, por así decirlo, o la dependencia, mejor dicho, de nuestros padres y queremos explorar el mundo, queremos experimentar, ¿no? Y por un lado es nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro querer descubrir el mundo, ¿no? Comernos el mundo, como algunos dicen, o saber qué hay en el mundo, porque hemos estado viviendo bajo la sombra o la dependencia de nuestros padres por muchos años, pero también por otro lado está el punto de, como bien lo has dicho, la influencia o la presión del grupo cuando uno empieza ya a entrar a la secundaria, ¿no? O a terminar en los estudios de secundaria, empieza la universidad y empieza a ver que de repente sus amigos o la gente que lo rodea hace tal o cual cosa y uno de repente no lo puede hacer o se le ha sido o le han prohibido de pequeño y tiene ese deseo, ese anhelo de querer probar varias cosas en la vida, ¿no? Y bajo el consejo de Salomón que nos dice que guardemos los mandamientos,
cuando ya Salomón ha vivido todas esas cosas y sabemos que llega a la reflexión final esta que tú dices, ¿no? Así es, miren, Salomón tiene una particularidad, ¿no? Este versículo que he leído, el 12, habla y dice justamente la conclusión final de de todo este viaje. Yo comparo mucho el libro de Eclesiastés como si fuese un viaje que realiza una persona, en este caso, pues Salomón, ¿no? Como rey, hace un viaje para poder empezar a buscar la felicidad o el propósito de su vida. Y en este viaje, como todo viaje llega a su fin, este viaje también llega al fin, al final, y pues él tiene una conclusión, obviamente, va a la redundancia, final, en la cual es una conclusión definitiva. Y mira, dice, teme a Dios y obedece sus mandamientos. Y si vamos a leer un poco más de lo que Salomón nos escribe, vamos a tener que ir a Proverbios 1.7, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ya estamos entendiendo a Salomón que te está diciendo que si tú quieres ser sabio de verdad, tienes que temer a Dios y obedecer sus mandamientos, porque dice esto es lo más importante para todo hombre y para toda mujer. Yo sí le hago caso a Salomón porque es una persona que ha vivido todo, que ha experimentado todo, ¿no? Eh, la historia dice, ¿no? Que Salomón llegó a tener como hasta 1000 mujeres, ¿no? Entre concubinas y esposas. Entonces era una persona que obviamente no le dijo no a nada, siempre lo disfrutó todo, lo vio todo, y entonces nos da un buen consejo al final, ¿no? De sus días, que creo que debe ser muy importante para los jóvenes que nos están escuchando, que si bien podemos disfrutar de las cosas, podemos de una u otra manera alegrarnos de la vida, de las cosas que tenemos, pero no recordemos siempre estos dos principios importantes, temer a Dios y obedecer los mandamientos. Ahora yo tengo una pregunta. Sabemos que Salomón, como tú dices, conoció mucho del mundo y pasó por muchas cosas. Era una persona considerada sabia en esos tiempos, porque dio sabiduría a Dios. Y muchos adolescentes o jóvenes se pueden ver enfocados que también creen que tienen todo el mundo a su disposición, que saben de todo, pero sabemos que Salomón aún así falló y también da sus consejos finales aún en el error que contuvo, ¿no? Así es. Mira, la Biblia nos va a decir que el problema, el pecado, el talón de Aquiles de Salomón fueron las mujeres, porque dice la Biblia en Reyes, o en Crónicas me parece, que dice que eso, el amar a muchas mujeres desvió el corazón de Salomón. Y él en vez de darle la adoración, el lugar que se le merecía a Dios, empezó o se desvió y empezó a adorar a los dioses de las mujeres que él tenía, ¿no? De los pueblos paganos. Y eso hizo que Salomón se desviara del propósito que Dios tenía para su vida. Pero al leer ya las últimas, pues, historias o lecturas de Salomón, vemos ya que él ha recapacitado. Y a mí me hace esto pensar un poco la diferencia entre una persona inteligente y una persona sabia, ¿no? Una persona inteligente es la que sabe cosas, conocimiento, y hasta cierto punto las puede aplicar, ¿no? Para resolver un problema o una situación en particular. Pero una persona sabia, una vez escuché que es aquella que sabe lo bueno y lo malo, pero que también aprende de los errores y de las falencias o de las equivocaciones de otras personas, ¿no? No espera a equivocarse para aprender, sino que más bien toma como ejemplo aquellas equivocaciones que puede ver a su alrededor, ¿no? O de ejemplos. Y pues Salomón de esa manera nos está diciendo a ti y a mí que seamos sabios, ¿no? Que aprendamos de los errores y no cometamos los mismos errores que él hizo cuando era joven, cuando era más adulto también. Pero sabemos como adolescentes, más que adolescentes que no tanto los jóvenes, siempre queremos estar en el autodescubrimiento, ¿no? O sea, descubrir todo por nuestros propios medios o querer saber la experimentación para luego fallar y decir, sí, tenían razón, ¿no? ¿Cómo batallamos con esto de querer aprender todo y tener nosotros el mismo conocimiento, ¿no? Claro, y tienes toda razón, porque yo puedo de repente decirle, sentarme con un adolescente y decirle, mira, no consumas drogas porque eso te va a traer mal, te vas a volver adicto, va a pasar esto, va a pasar lo otro, le puedo incluso traer a una persona que ha pasado por ello y le puede hablar, pero yo te apuesto que saliendo de la charla o del momento de hablar, este adolescente igual va a seguir con esa inquietud hasta que no lo pruebe o hasta que no lo disfrute de cierta manera,
no va a estar tranquilo, porque es parte de la naturaleza del ser humano, la naturaleza del joven. Y muchas veces caemos en pensar que, que debemos experimentar para poder decir si es bueno o malo. Y la Biblia nos advierte que no es bueno eso, porque nos va a traer malas consecuencias. Mira, en el mismo libro de Eclesiastés, un capítulo antes, el capítulo 11, perdón, en el versículo 9 dice, y es un llamado que Salomón le hace a los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué más pertinente? Dice, joven, la juventud es un tesoro, disfruta cada minuto de ella, haz cuanto se te antoje, pruébalo todo, pero sabe que tendrás que rendirle cuentas a Dios de cuanto hagas. Aleja el sufrimiento y la pena, pero recuerda que el joven ante el cual se extiende una vida entera puede cometer graves errores, ¿no? Me encanta a mí cómo habla Salomón, porque Salomón es muy directo. Salomón es muy franco, ¿no? Y muy práctico al hablar. O sea, le está diciendo al joven justamente lo que quiere oír, ¿no? Porque ¿qué joven no quiere escuchar en este momento que le digamos, haz lo que quieras, disfruta, goza la vida, aléjate de la tristeza? Y es también el mensaje que nos está vendiendo el mundo en estos días, ¿no? Que tienes que hacer este challenge, tienes que hacer este trending, no tienes que hacer esto, aquello, para sentirte bien, tienes que tener muchos likes en tus redes sociales, tienes que tener bastantes interacciones, bastantes me gusta, me encanta, creo que todavía sigue, ¿no? Me importa, ¿no? Para que seas importante. Pero acá Salomón está diciendo, sí, puedes hacerlo, disfruta, goza tu juventud, ¿no? La juventud es el mejor momento en el que uno puede disfrutar de la vida porque tiene bastante energía, porque tiene bastantes anhelos de querer cumplir metas, llegar a tener sueños y cumplirlos. Y está bien, no hay que reprimirlos, pero te dice, ojo, acuérdate, disfruta todo esto, pero recuerda que un día vas a tener que rendir cuentas a Dios de todo lo que has hecho, ¿no? Que incluso vas a cometer errores, ¿no? Vas a cometer cosas que no son agradables, que no son buenas, pero de esos errores tú vas a tener que, de alguna otra manera, rendirle cuenta a Dios de lo que has hecho. Y creo que podemos conectar con el tema de hoy día con los últimos dos temas que hemos tenido, ¿no? Que es filtrar nuestra vida y saber en cómo nos estamos dirigiendo. Que hablábamos la semana pasada, que también Dios nos manda a hacer el buen camino y justamente y conducirnos bajo él, ¿no? Y lo que fue el primer tema, de que Dios es nuestro causa, que justamente Dios, en este caso mediante Salomón, te habla diciendo que también quiere lo mejor para ti, justamente puedes vivir de todo lo que tienes, pero tarde o temprano, como dice, llega la hora que tienes que rendir cuentas y mostrar lo que has hecho en esta tierra, ¿no? Así es, ¿no? Yo a veces me he encontrado con jóvenes, con adolescentes que me dicen, yo no quiero ser cristiano, no quiero seguir a Dios porque la Biblia me restringe mucho. Hay muchos no, 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 no. O yo he escuchado que en la Biblia no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y pues a veces hemos vendido una mala percepción de la Biblia, ¿no? En la Biblia obviamente hay mandamientos, hay cosas que uno como cristiano, como seguidor de Cristo, tiene que pues dejar de hacerlo, pero no es como una obligación que la Biblia te dice, no hagas esto, no hagas lo otro. Más bien es que yo reconozco que esto no me ayuda o no me suma en mi relación con Dios. Y mientras yo voy descubriendo ciertas cosas de mi vida, me voy dando cuenta que algunas cosas de mi vida no están bien, no están correctas, no agradan a Dios. Y el temor a Dios va a crecer en mí tanto que me va a hacer odiar o no querer hacer tal o cual cosa. Y ya no la hago por una imposición, sino la hago por amor, porque amo a Dios, ya no hago esto, ya no hago lo otro, dejo de hacer lo que hacía, ¿no? Entonces, es importante entender esto, porque la Biblia en ningún momento te dice al joven, joven, no hagas esto, no hagas lo otro, sino como vemos acá, Salomón te dice, disfruta tu vida. La juventud es el mejor tesoro que uno puede tener, ¿no? Es un tesoro, dice. Disfruta cada minuto disfrútalo. Vive la vida, ¿no? Vívela bien, pero recuerda siempre esto, ¿no? Que de cada cosa que tú hagas se te va a ser juzgada. Interesante también cómo termina o cómo va el versículo 10. Te dice, aleja el sufrimiento y la pena. Y obviamente a ningún ser humano le gusta sufrir, le gusta tener pena.
pero recuerda que el joven ante el cual se extiende una vida entera puede cometer graves errores. Yo me estuve pensando por qué Salomón utiliza esta frase al final, ¿no? El joven ante el cual se extiende una vida puede cometer graves errores, porque justamente nosotros, muchas veces el ser humano, para poder alejarse del sufrimiento y la pena, recurre a ciertos fármacos, a ciertas sustancias, a ciertos estados, ¿no? Para dejar esto. Y esto obviamente es un error, porque sabemos que las consecuencias luego de ello son fatales, ¿no? Desde el punto de vista médico, físico, espiritual, emocional. Entonces, Salomón te dice, ten cuidado, aléjate de esas cosas, pero recuerda que tú también puedes cometer graves errores. Y yo creo que, más que como tú decías, ¿no? O sea, la Biblia no te dice, no hagas esto, no es un libro de reglas, sino es un libro que te dice, bien te dice, no lo hagas y te da la consecuencia de lo que te puede venir. O sea, es como una mamá o como un papá que te advierte, o sea, te da la libertad de hacerlo, como dice el versículo, o sea, tienes todo para hacerlo, pero tiene su consecuencia final, ¿no? O sea, y tú tienes la libertad de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Como dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no? Así es, ¿no? Hace bastante conexión con ese versículo. Como te dije, la Biblia es impresionante, ¿no? Está todo conectado, está todo inmerso entre ellas. No hay ninguna parte que se contradiga, más bien se complementa y se ayudan, ¿no? Todo está conectado y me gusta mucho cómo es que también termina este libro Eclesiastés, perdón, de Salomón, donde dice que la conclusión final, o sea, después de que tú hayas disfrutado la vida, te hayas alejado de las penas, de las tristezas, hayas disfrutado de todo, vas a entender que el consejo final o la conclusión final es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Y yo me pregunto, ¿cuál es el mayor mandamiento que el Señor nos ha dado? El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Dice que ahí se resume todos los mandamientos y toda la ley y todos los profetas, ¿no? Ahí en esas dos cositas, amar a Dios y amar al prójimo. Porque si yo amo a Dios, como te estaba diciendo, ¿no? Si yo amo a Dios, no voy a querer hacer esto o aquello, no voy a querer defraudarle a Dios, no voy a querer desobedecerle a Dios porque yo lo amo. Y si amo a mi prójimo, entonces en mi vida ya no va a haber egoísmo, ya no va a haber orgullo, porque estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Va a haber compasión, va a haber amor, si es que yo realmente amo a mi prójimo. Entonces, para cerrar el versículo de hoy día y el tema de hoy, es guardar los mandamientos de Dios y veremos su mano y su reflejo en adelante con nuestras vidas, ¿no? Así es, sí, básicamente es eso, ¿no? ¿Tú puedes vivir una vida sin restricciones? Sí, pues, joven, lo puedes hacer, pero siempre teniendo en cuenta que debes amar a Dios y obedecer sus mandamientos, ¿no? Y conectándolo, como tú decías, un poco con el filtro que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que también el amar a Dios y la obediencia sea parte de tu filtro al momento de encontrarte o de encararte ante cualquier situación que estés enfrentando o que vayas a enfrentar. ¿No? Ten esos filtros que hablamos la semana pasada, pero también ten ese filtro de que si lo que yo estoy haciendo realmente refleja un temor a Dios y una obediencia a sus mandamientos. Y si no lo hace, pues yo te invito a que desde ya, pues examines tu corazón, examines tu vida y aquello que no te sume, aquello que no te está ayudando a crecer como joven, a crecer como señorita, pues lo puedas, en el amor del Señor y en el poder del Espíritu Santo, lo puedas echar a un lado, lo puedas descartar y puedas empezar a decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame a temer más a ti, a obedecer tus mandamientos, porque quiero ser una persona que realmente vive una vida sin límites, sin restricciones, ¿no? Bueno, Daniel, ha sido una buena tarde de conversaciones. Hoy lunes 6 de julio, qué rápido se pasó este año, estando encerrados, pero llevando buen mensaje por contracorriente. Y no sé, algo más para acotar y cerrar este box semanal como consejo Sí, último. claro, muchísimas gracias. Otra vez agradezco a Contracorriente, a ti, Sebas, por abrirme el micrófono, abrirme ese espacio para comunicarme con los chicos, con las chicas, con los jóvenes, con los adolescentes y decirles algo muy importante, ¿no? Ya estamos o ya pasamos, estamos en el séptimo mes, ¿no? Ya han pasado 7 meses, de los cuales la gran mayoría de meses hemos estado encerrados, hemos estado en cuarentena. Ahora tenemos ciertas libertades, ¿no? Pues ciertas
comodidades, por así decirlo, pero yo te voy a animar a que tu fe a Dios no cambie, ¿no? Ahora que de repente gozamos de cierta libertad mayor, que podemos salir, lo que tú has adquirido en ese tiempo de cuarentena, de repente has estado buscando a Dios como joven, como adolescente, has estado leyendo tu palabra porque no tenías otra cosa que hacer, te animo a que lo sigas cultivando, te animo a que puedas incluir también este amor a Dios y esta obediencia en sus mandamientos. Y pues solamente decirles, chicos y chicas, jóvenes, adolescentes, que esta vida cristiana en la que nos hemos encontrado, en la que estamos, o este mundo, chicos, chicas, es tal vez muy diferente a lo que pensábamos o muy distinto a lo que creíamos, pero que juntamente con Dios y con la ayuda de su Espíritu, vamos a poder crecer. Y esto, ese tema del box semanal, de alguna u otra manera, creo yo, nace con ese deseo, ¿no? De poder darte un alimento que te pueda ayudar, te pueda nutrir, pero no es todo. Yo te invito a que día a día tú también tengas tu propio alimento espiritual con el Señor, que día a día tú puedas coger la palabra, coger un estudio bíblico o un versículo en la Biblia y puedas meditar de ese versículo día o durante el día. Ahí están mis redes sociales, ahí están mis contactos, si tienes alguna duda o una inquietud, algún tema que te gustaría o un devocional que te gustaría que toquemos en las próximas ediciones, pues aquí estoy para poder ayudarte, servirte en el amor del Señor y juntos poder seguir creciendo en esta vida cristiana. Bueno, hacemos mención nuevamente que nos pueden encontrar en Contracorriente o nos pueden encontrar a Daniel en su Instagram, que ya lo estamos mencionando. Y bueno, como tú dices, si nos tienen alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer o nos quieran ayudar a aportar algo más a los adolescentes o jóvenes que estén pasando algún tema, no nos duden en escribir, que estamos dispuestos a ayudarlos con palabra de Dios, palabra fresca y llegando a sus corazones como Dios nos ha mandado, ¿no? Nuevamente, gracias Daniel, y nos estamos reencontrando la otra semana nuevamente con el box semanal, como todos los lunes a las 5 de la tarde.